Dalia, podés comenzar. Ujú. Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar. En nombre de la Queilá Doctor Herzl de Lomas de Zamora, damos la bienvenida a Diego Chama. Seguramente vieron todo su currículum, seguramente hay mucho más, pero yo les quiero contar algo que no saben. Aparte de ser amigo mío, trabajamos juntos, hubo un año más o menos que trabajamos juntos, yo fui Hassanit de él, estuvimos juntos, y bueno, muchísimas gracias Diego por estar, realmente va a ser una charla hermosa. Vamos a hacer así, les voy a pedir que si quieren preguntar, que escriban en el chat, y Diego nos va a ir contestando después de la charla. Así que, Diego, todo tuyo. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Shabuato para todos y para todas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Veo que aparte de mis padres también vinieron todas mis tías, así que me pone muy, muy contento eso. Es muy lindo estar en comunidad, es muy lindo sentirse parte y la verdad en primera medida quiero agradecer el espacio que la Keilah Dr. Herzl, vaya nombre, plenamente como me siento yo, súper sionista después de haber vivido 7 años en mi querida Israel. Quiero agradecer a la comunidad y muy especialmente a Dalia por esta invitación. Espero que sea de gusto para todos. Perdón que Como te interrumpa, y es la última vez. También lo conozco de Ramos Mejía, que es donde yo vivo, y él es el seminarista de Betam del Oeste. Así que no te interrumpo más. Esto Perdón. es un diálogo, Dalia, no hay ningún problema. Eh, y bueno, la verdad que me pone muy contento poder estar junto a ustedes. Me imagino las expectativas o no que pueda llegar a despertar. Les pido realmente que si tienen preguntas, que no duden en escribirlas tanto en el chat o aparte en un cuadernito, tenerlas ahí y después abriremos el espacio a las preguntas que yo pueda contestar y las que no, bueno, veremos cómo salgo del apuro. Les cuento, aparte de que soy coordinador del Departamento de Educación Judía de la Escuela Secundaria Ort en la sede de Belgrano y docente de los profesorados de Agnon Melamed para futuros Morim y Morot, que les puedo asegurar que el futuro de nuestra educación judía está asegurado no por mí, sino por los alumnos y las alumnas que quieren ser Morim y Morot. Hay continuidad. Bien, vamos a empezar esta charla así, relajados, con ganas de, quizás para algunos conozcan algunas cuestiones, otros no. La idea es compartir un rato súper agradable. Yo voy a compartir una pantalla con imágenes para que podamos, mientras voy hablando, también visualizar. A ver si no falla, no debería fallar. Bien. Están todos viendo mi... Dalia, se está viendo la pantalla mía, ¿no? Se ve perfecto, Sí, sí, Diego. sí, perfectamente. Genial. Bien, ok. Lo que les voy a proponer a todos es una especie de tocando el pasado, de no solamente estudiarlo, leerlo, ver qué es lo que pasó, sino de alguna forma en la era de la digitalidad, en la era de la virtualidad, también tocarlo a nuestra manera. Por eso digo que viajar al pasado es justamente una odisea en descubrimientos. Y bueno, quiero pasar. Ahí está. Lo que vamos a hablar hoy es de arqueología. Como pueden ver, la arqueología significa estudiar, conocer, saber lo antiguo.
es una ciencia, ya está devenida en ciencia, más allá de que hay quienes creen que es una rama auxiliar de la historia, pero en realidad es ya una ciencia independiente, debido a que a lo largo de la historia al ser humano le interesó conocer su pasado. No solamente ahora somos curiosos, intentamos investigar, queremos conocer acerca de cómo vivía la humanidad en el pasado, sino que en el pasado también la gente quería y hasta escribía historia o investigaba acerca de la historia. Pero para eso es muy importante que tengamos en cuenta que con los restos, las evidencias que nos han llegado, es imposible configurar toda una figura completa. De hecho, hasta pueden haber varias figuras a la vez debido a las diferentes y variadas interpretaciones que se puedan hacer sobre las fuentes que me voy a referir. Pero por eso les propongo, al meternos dentro de este viaje, esta cita del poeta francés Charles Baudelaire, que nos cuenta que la imaginación es una facultad casi divina que, sin recorrer a ningún método filosófico, percibe inmediatamente todo: el secreto y las conexiones íntimas entre las cosas, las correspondencias y analogías. Vamos a tener que despertar la imaginación para tratar de ver, tratar de vislumbrar, tratar de sentir y vivenciar un poco ese pasado que viene cargado de una memoria colectiva que fue llegando en una cadena milenaria a través de los siglos hacia nosotros y que nos encuentra hoy aquí en Buenos Aires, en el año 2021, reunidos en una comunidad para conocer, interesarnos acerca de nuestro pasado. Bien, eh, muchos reconocerán, este es como mi logotipo, es el que es el, justo antes hablando, es algo que no sé si conocen, pero es la imagen de Indiana Jones, el famoso arqueólogo personaje del gran Steven Spielberg, que por los años 80 despertó en mí justamente esa imaginación. Piensen, eh, seguramente eh, por, por, mi cara se darán cuenta, provengo de una comunidad más sefaradí, donde crecí, nací, hice mi bar mitzvah, me crié, y donde cada Shabbat en la casa de mis abuelos respiraba la lectura de los textos, los personajes salían de las letras y parecían estar en ese aura alrededor, y de chico siempre me interesó justamente investigar un poco más, y así como habían chicos y chicas que querían ser jugadores de fútbol, actrices, cantantes, médicos, bomberos, yo quería ser como Indiana Jones. Ese era mi sueño. Y créanme que hasta el día de hoy los chicos y las chicas en las escuelas conocen esta imagen, saben que pertenece a un personaje del siglo XX, ¿no? Con toda la con toda la cantidad de super y nuevos personajes y redes digitales que hay, todavía este héroe tiene su lugar. Y por eso, en un momento determinado de mi vida, decidí viajar a la hermosa y querida Jerusalén, donde pude estudiar la carrera de arqueología e historia del pueblo judío, dos carreras a la vez, en una de las universidades más prestigiosas del mundo y de la cual estoy muy orgulloso. Algo más que estoy haciendo en este momento, estoy estudiando un máster en la Universidad Hebrea, gracias a que la distancia lo está permitiendo. Estoy estudiando un máster en educación judía para seguir completando mis estudios. Bien, como les dije antes, eh, a la gente en el pasado también le interesaba saber acerca del mismo, acerca de la sociedad,
que vivían cercana, no cercana de la historia. Y acá tenemos también otro de mis referentes en mis estudios, es un dibujo acerca de cómo en la Edad Media veían o creían que era Flavio Josefo. Flavio Josefo, un investigador e historiador, de hecho su libro se llama justamente Arqueología Judía, ya que lo que él hace es repasar la historia del pueblo de Israel desde un punto de vista polémico. Él, toda una, creo que daría para hacer un curso entero acerca de esta figura y sus libros y sus textos, pero hoy vamos a tocar un poquito más de oído. Escribe desde la creación del hombre hasta el momento en el que él vive y que es un... ¿Vieron que si alguna vez nos dicen o nos preguntan a qué lugar de la historia les gustaría viajar, si está la máquina del tiempo? Bueno, él fue un, creo yo, para mí, en mi opinión, un beneficiado, ya que vivió durante todo el siglo I de nuestra era, fue testigo de la destrucción del segundo templo y escribió, por suerte para nosotros, escribió, y por suerte extra, no solo que escribió, sino que hubo quienes conservaron sus escritos, ya que en el judaísmo no, por ser considerado texto apócrifo, o sea, externo a la canonización de la Biblia, a los 24 libros del Tanaj, este texto queda fuera, por ser más laico, si se quiere, o secular, pero la Iglesia cristiana lo toma porque parece que hay un agregado que nombra de, así como al pasar al hermano de Jesús, y lo consideran un testimonio, el único testimonio que pueda llegar a existir histórico sobre Jesús, aparte de los evangelios. Por eso nos llegó a nosotros. Esta es la suerte que tuvimos, una gran colección de libros de Flavio Josefo, nacido como Yosef ben Matitiau, comandante de las legiones de la Galilea en la rebelión contra los romanos en el 66, y después, gracias a un cuento, se queda dentro del séquito de Vespasiano y luego de su hijo Tito, que después termina siendo ciudadano romano, pero para él también mi homenaje en esta charla. Quiero empezar con una serie de personajes que hicieron posible la arqueología. Este hombre, teniente británico de finales del siglo XIX, se llamaba Sir Charles Warren, el que estuvo por la ciudad de David paseando alguna vez, y en la ciudad vieja hay lugares que tienen su nombre, ya que él fue uno de los primeros investigadores de la ciudad vieja de Jerusalén, gracias a ser militar, y si bien el territorio estaba en manos de los turcos, los británicos podían hacer, los franceses también, en determinados lugares, podían investigar y hasta excavar determinadas zonas. Ya recuerden este nombre porque después cuando muestre algunas cosas seguramente lo voy a volver a nombrar. Los padres de la arqueología israelí, a la izquierda mío, Eleazar Sukenik, como pueden ver, y alguien reconoce la vasija de los rollos del Mar Muerto encontrados en Qumran. Él fue quien gerenció, gestionó la compra de los manuscritos del mercado negro encontrados por un grupo de beduinos que se las vendieron a un comerciante. Todo eso, si hoy tenemos tiempo, vamos a hablar, y si no, hablaremos en otra oportunidad. Y su hijo, nada más ni nada menos, reconocido por Guerra de la Liberación de 1948 y la Guerra de 1967, donde fue ministro de Defensa, Yigael Yadin, el padre de la arqueología bíblica en Israel, un referente que hizo muchísimo. También decisiones que después fueron refutadas por el estudio y la investigación continua, pero fue un precursor y fue un innovador tanto en sus técnicas. Él excavó nada más ni nada menos que en Metzadá durante 3 o 4 temporadas de excavaciones en los años 60, y ahí su libro
la última fortaleza de los celotes quedó como testimonio para nosotros. Los dos no son los únicos, créanme que hay muchos más, y siempre me gusta nombrar a profesores que tuve el orgullo de tener. A la derecha, el actual decano de la Universidad, de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Jerusalén, Joseph Garfinkel, profesor Joseph Garfinkel, quien fuera mi profesor también. Hasta el de hoy estoy en contacto con él también, pero ella es una persona muy famosa. Y a su izquierda, el gran Ehud Netzer, Zichrono Libraja, quien era el encargado de las excavaciones en Metzadá, con quien tuve el gusto de excavar ahí en Metzadá durante un año, una temporada, no un año, ¿sí? Quien también fue durante 35 años quien buscó la tumba del rey Herodes excavando en un lugar llamado Herodión, y cuando encontró la tumba de Herodes, a los 3 años, trágicamente, él en el mismo lugar encontró su muerte cayéndose de un peñasco escarpado del lugar. Una gran persona, un gran profesor con quien tuve también la posibilidad de estudiar todo lo que tiene que ver con antiguas sinagogas en Israel, porque era la eminencia, sabía sobre Batei Knesset Atikim, más de 150 Batei Knesset en Israel, entre el periodo de lo que se conoce como la Mishnah y el Talmud, aproximadamente el siglo II y siglo VII de nuestra era. Repito, 150 Batei Knesset, ¿sí? De todos los tipos. Algunas imágenes después les voy a mostrar. Para ellos, para todos ellos también mi homenaje en esto. Bueno, para meternos un poquitito y cómo empezamos este viaje, tocar el pasado, es un viaje que requiere la imaginación por un lado, pero por el otro lado requiere fuentes, requiere testimonios, requiere pistas si queremos jugar a ser detectives, porque de hecho ser un arqueólogo tiene también mucho de detective del pasado que hay que recomponer y reconstruir eh, eh, todo lo que vamos encontrando y lo que vamos eh, armando como este rompecabezas, ¿no? En el cual hay veces que las piezas encajan muy fácil, pero hay veces que nos cuesta porque nos faltan ciertas cosas. Este es el primer mapa sobre Jerusalén, encontrado en el piso, es un mosaico, como pueden ver, de un piso de una iglesia eh, en Jordania, Matva, o Mitva, de acuerdo a cómo lo traduzcan, y podemos ver varias cosas. Está un poquito al revés. Este es el famoso cardo que lleva, que muchos de nosotros hemos recorrido en la ciudad vieja con todos sus negocios. Este pilar es de la puerta de Damasco, que célebre por sus últimos problemas que hubieron en la última levantada de violencia en Jerusalén. Yara Rahamim, la puerta de piedad que sale al Monte de los Olivos, y es el primer mapa que tenemos sobre Jerusalén. Acá está el Santo Sepulcro. Como es una iglesia cristiana, no está resaltado ni siquiera el templo, ni el Domo de la Roca, que debería estar en esta zona de por aquí. ¿Ok? Y obviamente que el Cote la Maraví tampoco está reflejado. Es un mosaico que contiene más de 100 lugares geográficos y que nos dan, fíjense, abajo todos los nombres en griego de las referencias a cada lugar. Recuerden que si tienen alguna pregunta, escríbanla y después las iremos contestando nuevamente. Pero es imposible abordar nuestra investigación, nuestro viaje al pasado, si no tenemos en cuenta la influencia, el mundo en el que vivimos y en el que vivíamos. ¿Sí? Hasta el día de hoy, estas influencias son muy fuertes y están
comprometidas con nuestra cultura, con nuestras costumbres. Lo que están viendo es un mapa de lo que se conoce como la media luna fértil, justamente, y acá más claro, imposible, parece una media luna recién salida de la Boston, no de Mar del Plata. Es esta zona fértil que, eh, que permite en una zona árida, hostil, recrear una vida más del estilo agrícola que nosotros vemos en nuestras festividades, como Pesaj, Shavuot y Sukkot. Esto es debido también a que en esta sociedad se vivía bajo una sociedad agrícola. No podemos dejar de lado la influencia mesopotámica, ya que Abraham, nuestro patriarca, justamente nace en el corazón de la Mesopotamia asiática, en Ur de los Caldeos, en Ur Kasdim, y por el otro lado tenemos Egipto, donde también estuvimos varias generaciones y de la cual nos conformamos de Bnei Israel, de un pueblo a Bnei Israel, pasando por la entrega de la Torá en Har Sinai. Sería imposible dejar de lado todo lo que estas culturas nos dieron y dimos a cambio, ¿sí? Solamente en un momento de debilidad de estas dos potencias permite que pequeños reinos territoriales, o mejor dicho, regionales, afloren y puedan obtener su soberanía. Y esto ocurre cerca del 1000 antes de nuestra era, donde el mapa geográfico se fragmenta a espacios regionales que lo leemos en el Tanaj, como Israel, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, constantemente se encuentran en diálogo, a veces más amistoso, a veces menos, con las diferentes pueblos y reinos del lugar. Para el que recuerda el pedido del pueblo a Shmuel, le pide un rey como todos los demás pueblos, ¿sí? Y es en el momento que Shmuel nombra y unge a el primer rey de Israel, el rey Shaul. Bien, veo que hay mucho chat, no sé si hay alguna pregunta, pero la vamos a seguir dejando y voy a avanzar un poquito más. ¿Te parece, Dalia? Dale. Ok, Hay una sola pregunta. dale, por eso quería preguntarte, porque yo no la vi. Si hay alguna que La sea... pregunta que hace Eva Susana Kellinglel dice, cuando vos habías presentado, si quiénes eran, o sea, todas las personas que vos presentaste, preguntó por el hijo de Moshe Dayan. El hijo de Moshe Dayan, bueno, Moshe Dayan, abro un paréntesis, la pregunta es simpática. Moshe Dayan no fue arqueólogo, fue comandante del ejército, ministro de defensa y por más que no nos guste, un saqueador de antigüedades, que se armó un, un gran museo que a su muerte legó a otras instituciones, pero se había armado un gran museo propio sacado de las excavaciones, cosa que está prohibido en Israel por la ley de antigüedades que rige a partir de 1978. El hijo de Moshe Dayan es cineasta, es una familia muy especial de Israel que conforma, diría, hasta gran parte de la aristocracia israelí, porque hay muchos eh, eh, artistas y está emparentada con otras familias como la de David Geffen, el cantante, como de Jonathan Geffen, el poeta. Su hija Ilana fue también miembro del Parlamento, de la Knesset, e hijos que fueron cineastas, ¿sí? Pero ninguno fue arqueólogo de la familia Dayan. Que yo sepa, por lo menos. ¿Sí? Bien, gracias, Dalia. Y si hay otras preguntas que sean así pertinentes, sentite libre
de preguntar. Hablamos ya un poquito de qué es una fuente. Estas fuentes son las que nos acompañan y que gracias a ellas armamos un poco la reconstrucción. Y para meternos un poquito más ya de lleno en un poquito de carne, dejemos las entradas, vamos ya directo. O sea, todos conocemos el Tanaj. Todos sabemos que el Tanaj tiene Torá, tiene Nevi'im, tiene Ketubim. Son 24 libros. No es un libro, no podemos decir que es el libro, sino que es una biblioteca. Es un compendio de libros que tiene todos los géneros, desde historia, teología, poesía, salmos, libros de sabiduría, libros proféticos, libros de normas, normativo. O sea, es una gran, y que tiene cerca de 800 años de escritura. Por lo tanto, no se puede hablar de un libro o de un autor o escritor, porque no quiero entrar en el debate si fue escrita por Dios o fue escrita por el hombre, inspirada divinamente, porque queda fuera de lo que es el estudio científico y académico. Es para estudiar teológicamente eso. Por eso lo dejo aparte y es otra conversación. Todos conocemos la historia que aprendimos y que leímos y estudiamos del Tanaj, pero mi pregunta hoy como historiador es otra, como investigador. Y la pregunta que hago es, ¿cuándo es la primera vez que tenemos una evidencia acerca de Israel fuera del Tanaj? A ver, ¿dónde podemos llegar a encontrar algo que alguien se haya referido a Israel? Alex levantó la mano y le voy a dar, así me tomo un mate, que diga una oportunidad, un one shot. Ahí le estamos solicitando para... Ahí estás, Alex. Bien, de hecho, las referencias a Israel están ya entre los asirios en escritos cuneiformes que son posteriores a Hammurabi, pero que tienen más de 2000 años antes de la era común. Bien, Esas Alex, tablillas. te freno, desperdiciaste el tiro, estás bien cerca, pero no estás acertado. Ok, ¿quién más levantó la mano por ahí? One shot, dije. Un tiro. ¿Quién más quiere? Beatriz. Bueno, no es Beatriz. No vale googlear, ¿eh? No vale googlear. No se te escucha. Quizás. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, one shot. Las primeras, en primer lugar, donde se encuentra una mención, no de Israel, sino de los hebreos, de las tribus hebreos, es en Egipto, en las columnas de uno de los templos, fue escrito por uno de los reyes egipcios, en que menciona las diferentes tribus que se encuentran que vienen de Canaán, y en una de ellas es mencionado los hebrews, o casi el nombre completo no está, pero se puede reconstruir, y es la diferencia con las otras tribus, es que menciona específicamente a un grupo de gente que menciona por realmente su Dios, a diferencia con los otros grupos de Canaán. Muy bien, muchas gracias. Está bastante más cercano, no del todo. Recordemos que cuando hacemos un viaje académico y científico tenemos que ser precisos. Desafortunadamente no tenemos ninguna evidencia en Egipto
del pueblo de Israel. Sí hay una mención a unas tribus llamadas los Hyksos, que eran semitas, ¿sí? Como muy bien dijo acá el hombre, los Hyksos, que vienen de, pero que no podemos relacionarnos con el pueblo hebreo, ya que tenían un culto muy diferente y muy politeísta. Pero no, en Egipto no tenemos, en Egipto propiamente dicho, no tenemos nada acerca de, y a eso me voy a referir unos instantes más, acerca de el éxodo o de la esclavitud, y puede ser por diferentes razones. Pero vamos a empezar. Tenemos fuentes, les muestro. Les dije, Mesopotamia, el Enuma Elish es de Gilgamesh, la historia de Gilgamesh, relata en algunas cuestiones muy similares a lo que está escrito en la Torá y hasta Hammurabi. Son tablillas escritas en cuneiforme, como dijo Alex antes, muy bien. El idioma es semita, o sea, el idioma es muy similar al hebreo también, pero la escritura es en cuneiforme hecha sobre cerámica blanda, que después se pone a secar y queda dura. Vamos a Egipto. Les dije que les iba a llevar de viaje, ¿sí? Esto viene on the house, Dalia, esto pago yo, ¿sí? El viaje por Delta Airlines. Vamos a Egipto, tenemos que ir, no podemos dejar de estar en Egipto. Les pido que traten de imaginar, como hablamos, esta búsqueda. Y acá les presento, hoy se encuentra en un lugar bastante oculto en el Museo del Cairo, ¿sí? Pero esta estela, y no es la tía Estela, esta estela, o en hebreo Matzevá, ¿sí? Se llama la Matzevá de Merneptah. Merneptah fue el hijo, nada más ni nada menos de que el famoso Ramsés II, el que aparece con Moshe como el primo, el que se adjudica a ser el primo. Todavía en no hay nada asegurado de eso, que Ramsés haya sido el faraón familiar de Moshe, ya que Ramsés, hay más de 9 Ramsés, pero en esta estela, que la podemos fechar gracias a la cronología egipcia, en los años, escuchen bien, 1213 a 1207 antes de nuestra era. Son, o sea, 3250 años, más o menos. Total 50 más o menos. No nos va a cambiar nuestra historia. Hoy se encuentra a un costado, no está muy bien exhibida en el Museo del Cairo. Es llamada la estela de Merneptah o estela Israel, encontrada por Sir Ferdinand Petrie, un gran arqueólogo inglés que descubrió o desarrolló, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la tipología y que en la arqueología nos ayuda para clasificar objetos. Encontró esta estela de más de 2,5 metros de alto, ¿sí? Que todo lo que ven aquí es escrito. Este hombre era el Twitter de la época. No tenían redes sociales para que le pongan like a lo que hacía. El tipo conquistaba lugares, mataba poblaciones y las publicaba en una estela. No podía, no tenía otra forma. Y esta era la forma que tenía de comunicar lo que él y su ejército habían hecho, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice en una parte. No les voy a leer todo en jeroglífico, pero miren, rápidamente. Conquistada está Ashkelon, la ciudad que hasta el día de hoy conocemos, y fíjense el detalle del jeroglífico de la ciudad. Una muralla y un bastón de mando. Esto es importante tenerlo en cuenta. Capturada es Gezer, otra ciudad más al norte de Ashkelon y entrando en la planicie costera. De vuelta, el jeroglífico de la ciudad justo al bastón de mando. Yenoam no está en llanto, en duelo. Otra ciudad con la muralla y el bastón de mando. Y acá aparece por primera vez en un negativo la gente de Israel, porque no existe la L en el idioma jeroglífico, la gente de Israel no tiene semilla, no tiene más semilla. Es la primera vez, y es importante la diferencia. Fíjense el jeroglífico para marcar a Israel. No lo marca como una ciudad,
rodeada de una muralla y un bastón de mando, sino como un colectivo femenino y masculino, como pueden ver, pero que no tiene una definición y hasta el día de hoy no se sabe bien a qué se refiere. Obviamente que hay inmensas conjeturas al respecto, y termina diciendo devastada sin semilla, ¿sí? Está Israel junto a Caru, que es Canaán, el nombre que los egipcios daban a Canaán. Pero fíjense cómo la distinción que por lo pronto daría en una primer conjetura, conclusión, que estamos hablando de un grupo nómade o seminómade, tal cual nos relata la descripción bíblica. Ahora, ya a partir de hoy van a saber que la primera vez que se menciona Israel fuera de la Biblia, tenemos evidencia de ser un colectivo de un grupo. Israel tiene ya más de 3.200 años y esto no tiene ningún tipo de discusión. Podemos discutir de qué forma era el grupo. Si era pastor, si era agricultor, si era comerciante. Podemos discutir muchísimas cosas, pero no podemos discutir su existencia. 3.200 y pico años con una prueba extra bíblica. Creo que con esto queda zanjada cualquier tipo de duda que podamos tener al respecto, 3.200 años después. Bien, acá pueden ver en una imagen cómo se ve Israel, obviamente, con un prefijo negativo sobre la semilla, el idioma egipcio jeroglífico, para que se den idea, para que despertemos la imaginación. Sería un mundo de emojis. ¿Vieron en los celulares? Imagínense que no pueden escribir ninguna letra y solamente mandan emojis. Algo así es el jeroglífico egipcio. ¿Ok? De esta forma se iban comunicando. Bien, avanzamos. Segundo paso. Segunda pregunta. Dalia, ¿hay alguna pregunta hasta acá de esto? Así para que no me... Tengo dos preguntas de Federico Jurkovic, que primero, ¿cómo se llama? Preguntó, Flavio Josefo, que fue contemporáneo de Jesús, casi lo ignora en sus escritos. Pregunta por qué. Qué buena pregunta. Y la pregunta contiene hasta la respuesta. Porque no lo conoció. Porque quizás no tuvo la dimensión que hoy tiene dada la figura histórica de Jesús. Porque es una pregunta que se hicieron todos los antiguos investigadores y los modernos investigadores, perdón. ¿Cómo no lo menciona? La Iglesia trae un pasaje que parece que es una lección posterior sobre Santiago, el hermano de Jesús. Pero ellos igual, la Iglesia lo toma como que Flavio Josefo escribe 2 párrafos y con eso es suficiente. Otra pregunta, así no nos vamos del tema. Y la otra pregunta que hace fue justamente lo que estábamos hablando antes de que empecemos, que pregunta, pero te pregunta a vos, ¿qué es lo que opinás del arqueólogo de la Universidad de, ¿cómo se dice así? Tel Aviv, Finkelstein, quien es un negador de la arqueología y sobre todo de la existencia del reino de David y otros acontecimientos bíblicos? Te pregunta a vos qué es lo que vos pensás. Bien. Quiero que con esta pregunta después abramos al final del debate. Primero, aclarar simplemente que no es un negador, bajo ningún aspecto niega la existencia de 2 reinos, no niega la existencia del rey David, ni del rey Saúl, ni de Shlomo. Tiene controversias con la otra rama de la universidad donde yo provengo, de Jerusalén, pero lo vamos a hablar un poquitito después. Está muy buena la pregunta, ¿sí? Quiero avanzar así, porque ya son 10 menos cuarto, no sé cómo parar a las 10 para las preguntas, ¿está bien? Bien. Ok, nos encontramos, dijimos, en Egipto. Próximo paso. ¿Estuvimos realmente en Egipto?
como antes también Alex habló de los Hyksos o de otro pueblo, no sé si fue Alex o perdón, o la familia de los Levi, buscamos evidencia, buscamos armar, y acá nos encontramos en unas tumbas en el Medio Egipto, cerca de Abu Simbel, llamadas las tumbas de Beni Hassan, que por suerte se conservaron y tienen casi 4000 años de antigüedad. En esta, fíjense lo que es la tumba, con todos sus dibujos alrededor, es de un visir correspondiente al siglo XIX, antes de nuestra era, y quiero detener sobre este dibujo en especial, y más pueden ver este dibujo en sí, que a diferencia de los claramente egipcios, por sus vestimentas, por sus peinados, por sus barbas, fíjense abajo la parte de los nichos, ¿sí? Podemos ver acá un grupo de semitas, ¿sí? Justamente de acuerdo a la distinción de características y de costumbres. Fíjense si hay algún profesor o morá de Tanaj, Kutonet Pasim, que Jacob le regala a su hijo Yosef, las túnicas coloridas y a rayas, vienen con sus familias, con sus mujeres. Este panel se llama el panel de los 37 asiáticos, porque se encontraron 37 figuras diferentes asiáticas o semitas, ¿sí?, que llegan a Egipto y realmente da para muchísimo más. Están pidiendo permiso para sentarse en el Nilo, ya que en Asia depende mucho más de la fluvialidad, de las lluvias, de las temporadas pluviales, mientras que en Egipto siempre, y tal cual nos relata la Biblia, hay alimento gracias al Nilo. Entonces era común, y durante, les diría, toda la historia de la antigüedad y la actualidad, grupos de pastores nómades llegan a Egipto cuando en épocas de necesidades. Y esto es una evidencia clarísima. Ahora, en ningún lado podemos aseverar que son los hebreos, pero tampoco podemos decir que no eran, ¿sí? Podemos ver una mirada más de cerca. Este hombre de acá, el líder, que viene con un animal que es kosher, fíjese acá el burro también, porque no hay camellos domesticados en esa época, tiene nombre y tiene un nombre semita. Abiyar es su nombre. Ab, conocemos como Abraham. O sea, generalmente los nombres tienen significados y se ve que era el padre o el patriarca de una tribu que se asientan por un periodo de tiempo determinado en Egipto. Podemos encontrar otras evidencias. Esta es una tumba, fíjense, la tumba de Abdiel, también nombre totalmente semita. El que sabe hebreo encuentra Ebed El, ¿sí? Ebed no como esclavo, sino como título de servidor. Seguramente era un Cohen semita que vivía en Egipto, porque la globalización no es un asunto nuevo y Egipto siempre fue muy tolerante, más de 400 cultos en Egipto. Y en uno de los cultos había vestigios de cultos, no voy a decir monoteístas, pero sí quizás enolátricos, o sea que un dios sobresalía por sobre todo lo demás, que también es lo que nos cuenta la Torá. La Torá nos cuenta el dios de Israel y Dios de Judá, pero también está el dios de Kmosh, el dios de Moab, de Edom, de Amón, y hasta hay referencias para Ra en el Tanaj mismo. Bien, conocemos los 40 años de vuelta. Para cerrar este punto, después podemos discutirlo un poco más con vuestras preguntas. No tenemos evidencias, ninguna evidencia exacta de nombres, tribus que hayan estado en egipcio, pero sí tenemos muchas evidencias de poblaciones semitas quienes durante largos periodos de tiempo vivieron en Egipto. La verdad se encuentra en ese
claro, no claro, en ese línea de costura entre memoria e historia, si se quiere. La historia es lo que podemos construir gracias a las evidencias, mientras que la memoria es la transmisión oral a través de las generaciones. E insisto en que no podemos refutar la estadía del pueblo de Israel en Egipto. Es más, podemos aseverar que grupos semitas estuvieron en Egipto, y no solo como esclavos, como asalariados, trabajaban, y el Tanaj nos cuenta que recibían, o sea, no es que eran esclavos atados, sino que trabajaban y vivían durante un periodo largo de tiempo. Y con esto quiero entrar al último tema, así dejamos preguntas. Algo recién fue preguntado por ustedes con respecto a el rey David, mito o realidad. Yo lo he escuchado personalmente, no personalmente físicamente, sino en conferencias que Israel Finkelstein da, que totalmente la figura del rey David la dejo en esta pregunta, mito o realidad. Acá podemos ver un grabado de Marc Chagall en su famosa escena observando a Batsheva bañándose, y de ahí comienza la novela entre ellos, que termina con el fruto del rey Shlomo. Rápidamente, esta es la ciudad vieja de Jerusalén, esta es la ciudad de David. Fíjense qué pequeña ciudad es la que el rey David conquista de manos de los cananeos, y lo que ustedes pueden ver aquí alrededor son las murallas actuales de la ciudad vieja de Jerusalén, para que se sitúen. El templo, de acuerdo a al gran consenso, estaría en el lugar donde se encuentra el Domo de la Roca. No es una mezquita, es un monumento de recordación, no es una mezquita. La mezquita se encuentra acá, la mezquita de Al-Aqsa es la mezquita que tiene un minarete, ¿sí? Y acá podemos ver los barrios. Entremos en el rey David, hablando antes con Raúl Eilat Mazar, nieta de Beni Mazar, otro de los grandes arqueólogos. Ella excavó en la ciudad de David, donde encontró estas murallas con la puerta llamada la Puerta de Agua, que se cree que era una puerta, para mí y para muchos investigadores, yo siguiendo lo que investigadores dicen, yo no lo digo por modo propio, no es de la época del primer templo, sino que es posterior. Y recuerdan que les conté del Warren, Sir Charles Warren. Él encuentra este canal que da a la ciudad de David, y si agarran el libro de Shmuel, donde relata la conquista del rey David, nos cuenta, pueden hacerlo, háganlo después de la charla, nos cuentan que la población cananea le dice al rey David que los rengos y los tuertos bastarán para echarlo, porque la ciudad estaba muy bien protegida, y el rey David, con un golpe comando, ingresa por el canal de agua. El canal de agua está lo pueden buscar en el Tanaj, y por ahí mete a su comando, a su grupo de comando, bien al estilo del ejército israelí actual, y ellos ingresan por el canal de agua que Charles Warren quiere reconocer en este canal, ubicado aproximadamente por aquí, y de ahí conquistan la ciudad de David. De vuelta, recuerden lo primero que hablamos, la imaginación es muy importante en la reconstrucción. La tumba del rey David no hay ninguna, más que una tradición, no tiene ningún asidero que esta sea la tumba del rey David, pero para finalizar, les dije que el Tanaj es un libro que tiene historia también. Y no los quiero aburrir leyendo, pero ahí tienen la cita y pueden buscarla después. Melahim 2, Reyes 2, Perec 8, 24, nos habla, entre otras cosas, de dos reyes
ya el reino está dividido, el reino de Israel está reinado por Yoram, hijo de Ahab, como lo pueden ver aquí arriba, el famoso rey esposo de Jezabel, que el Tanaj le dedica una lucha con el Yahuanabí, y Ohaziau, hijo de Yoram, rey de Judá, o sea, los dos reyes, ¿sí?, se unen para pelear contra el reino arameo de Hazael, rey de Siria. En este momento se alían entre ellos. Hay un dato interesante más, fíjense que el lazo, la coalición está sellada por los lazos matrimoniales, ¿sí? Ataliá, hija de Omri, está casada con, o sea, la hija del rey de Israel, del padre de Ahab, todavía está casada con el rey de Judá. O sea que hay alianzas matrimoniales también en estos momentos, pero lo importante de este péreco, de estos versículos, que los invito a que lean todo el texto, es que van a pelear contra los arameos. Y los arameos ganan, hieren a Yoram, y Ahaziau se escapa, ¿sí? Este relato de esta guerra que el reino de Israel y el reino de Judá van a pelear contra los arameos, lo leemos en el Tanaj. En el año 1994, yo era un joven estudiante de arqueología y se descubre un hallazgo en una de estas rocas tallada, una piedra, en la muralla de la ciudad de Dan, en el norte, cerca de la frontera con el reino arameo. Y fíjense cómo los detectives podemos armar, a través de la traducción, nos cuenta el mismo episodio, pero visto desde el lado arameo. El mismo episodio que recién les acabo de mostrar en Reyes 2, pero escrito por los vencedores, en este caso. Y fíjense, dice que reconquista para sí la ciudad de Dan. Hadad, el rey, el dios arameo, marchó delante de él. La misma literatura que encontramos en el Tanaj, que Dios va delante de los ejércitos, Adonai Tsebaot, lo mismo, muy similar. Asesina, obviamente que exageran en los escritos, se exageran las proezas, tal cual hacemos hoy en las redes sociales, y asesinó, y acá tenemos a Yoram, hijo de Ahab, rey de Israel. Y también asesinó a Oxayau, hijo del rey de la casa de David. Esta inscripción es una evidencia extrabíblica acerca de la existencia de una dinastía del rey David. No tenemos forma de contradecir la existencia del rey David. Y en esto el profesor Isabel Finkelstein totalmente accede y está de acuerdo, y lo he escuchado. Pero fíjense qué interesante, podemos estar hablando del mito o la realidad del rey David, pero cómo con una roca encontrada en 1994 podemos zanjar totalmente esta diferencia. El rey David existió, no solo que existió, sino que 200 años después, con el reino dividido todavía, la dinastía se llamaba a su nombre, a nombre de este rey especial, figura principal del Tanaj, del cual esperamos que venga el Mesías. Con esto quiero mostrarles unas imágenes más. En hebreo antiguo, Beit David, Bet Yud, Taf, la Taf es como una cruz, David, Dalet, Vav, Dalet. Por último, acá pueden ver, se encuentra en el Museo de Israel, hoy se la puede ver, fíjense que esto es idioma, es hebreo antiguo, y Reuben Rivlin, expresidente, junto al Papa Bergoglio, como la fueron a ver en señal de reconocimiento a esta fuente histórica y verídica. Bien, tengo más para mostrarles, pero espero una hora hablando, no lo puedo creer.
Qué raro, ¿no, Dalia? A mí que no me gusta hablar. Por supuesto. Y veo No que sé se han qué es lo que no quedado podés casi creer. todos. Veo que por lo menos o se habrán dormido o les habrá gustado. No sé. Mira, Espero. tengo varias preguntas más. Bien, empecemos. Dice así. Según la Torá, el pueblo judío peregrinó por el desierto durante 40 años y se dice que eran 60.000 personas. ¿Hay alguna evidencia arqueológica de ese viaje? Desafortunadamente no, ninguna. Ustedes saben que en el año 1967 Israel conquista la península del Sinai. Inmediatamente mandan muchísimos arqueólogos a rastrillar el Sinai para buscar evidencias. Y no se han encontrado pruebas al respecto. Lo que nos habla de diferentes conjeturas. Mi opinión, y esto es opinión, como yo les presenté objetos, documentos. Ahora voy a dar opinión, ¿ok? Y la opinión es discutible. Mi opinión es que el relato tiene un núcleo histórico sin ningún lugar a dudas. No fantasioso como nos cuenta el relato bíblico. Es un relato. Está enriquecido con recursos literarios propios de los escritores, porque es una obra magnífica, brillante sobre nuestra composición como pueblo. Creo que el mensaje es muchísimo más profundo y tiene connotaciones más teológicas que la necesidad de querer mostrarnos los, o sea, los milagros. De hecho, el Rambam, Saadia Gaón y grandes racionalistas ya no ven en los milagros parte histórica. ¿Me explico? El relato tiene, hay un grupo que seguramente sale de Egipto, se cree que es la tribu de Leví, ya que los nombres que están en la línea genealógica de la familia de Leví tienen muchos nombres egipcios como Pinhas, como Meiri, son todos nombres que son muy conocidos en Egipto y no son nombres semitas. Entonces se cree que parte de la tribu de Leví o la tribu de Leví sale de Egipto y se junta con población autóctona, cananea, marginal de las ciudades, porque no podemos evitar ver que dentro de la tierra de Canaán había una cultura, había una sociedad cananea fuerte y gobernada por Egipto también. Era parte, una provincia del imperio egipcio, Canaán. Entonces, es muy difícil hoy, y esto lo dicen los grandes investigadores, no lo digo yo, yo me acoplo a esta opinión, que dentro del relato hay partes que se van acomodando, porque no nos olvidemos que nadie escribía en ese momento y nadie leía, que las tradiciones iban pasando oralmente. Y lo que más va quedando en la oralidad son los mismorim, los cantos, son las cosas que repetimos. Los detalles históricos van quedando de lado y uno lo puede hacer cuando relata algo y que después se entera que el mismo relato le llega a uno totalmente transgiversado
hoy en día, imagínense durante 3.000 años de tradición. Esto tiene un punto final en el año 120, que los sabios de Yavne escriben la Gadá, y estos sabios, al escribir la Gadá, nos llega a nosotros ya conformado el relato, pero fíjense que no está Moshe en la Gadá, no se lo nombra Moshe en ningún momento. Pero bueno, no quiero, espero haber podido contestarlo, sino tampoco nos podemos llevar a veces todas las respuestas que quisiéramos. Te hago otra pregunta, que es una recomendación que nos está pidiendo Daniel Glisser, que pregunta si podés recomendar algún curso básico en español y presencial en Israel para la próxima temporada. ¿Cómo presencial? O sea, ir a hacerlo a Israel. Bueno, antes hablamos, perdón, voy a meter un chivo, no es mío siquiera, pero antes estábamos hablando del Moriah Center, que es un gran amigo mío con el que viví en Israel muchos años. Ariel Horowitz tiene un centro en el cual hace cursos autenticados por la Universidad Hebrea de Jerusalén, con grandes eminencias como el doctor Adolfo Reutemann, hoy curador de los museos del Museo de Israel y de los rollos del Mar Muerto, que también tuve la suerte de tenerlo como profesor en este máster que estoy realizando. Ellos organizan viajes a Israel con arqueólogos de nivel segundo y tercer títulos en adelante, donde pueden estudiar en castellano, depende del plan, en la universidad misma y en los lugares. Eso en el Moriah Center. Eso lo puedo recomendar, y cada tanto él hace la semana de los rollos del Mar Muerto. En YouTube pueden ver, tiene cualquier cantidad de videos subidos para el lugar. Moriah Center, lo van a encontrar. Moriah, lo voy a escribir acá. ¿Nos podés definir a qué se llama pueblo semitas y cuál es el vínculo con el que conocemos con el antiguo pueblo hebreo? Excelente pregunta. Porque también de esto deviene la palabra antisemitismo, que quiero romper como un mito también. La palabra antisemitismo es una palabra nueva. Está forjada o llevada a la luz en el año 1879 por Wilhelm Marr, un alemán. Me desconcentré porque hablaron de la Biblia desenterrada, el libro de Isabel Finkelstein, y es recomendable totalmente para leerlo. Wilhelm Marr pone por primera vez la palabra antisemitismo en su diario, en un momento antisemitismo en Francia y en Alemania, de grandes connotaciones previo todavía al caso Dreyfus, que va a ser 15 años después. Es una palabra relativamente nueva. No me gusta, pero utilizo más la palabra judeofobia, que está bastante más en boga hoy en la academia y en la investigación. Pero ¿por qué hice esta aclaración? Porque antisemitismo viene de Sem. Sem es uno de los 3 hijos de Noah. De acuerdo al diluvio, de acuerdo a la tradición y a la cultura, en Uma Ilish que les mostré en las tablillas cuneiformes de Asiria, aparece el relato también del diluvio. Es muy común a muchas culturas. Y bueno, de hecho, nosotros en el Tanaj, ese relato no nos pertenece, porque claramente habla de una cultura y fuera de Israel. Estamos fuera de Israel, o sea que es un relato bastante más universal. Y los 3 hijos de Noah, que dicho sea de paso, Noah nunca es judío, nunca es hebreo, sino que es el padre metafórico de las 3 quizás corrientes o grupos de personas, grupos étnicos, tampoco me gusta el término, grupo étnico, desde ya raza, ¿no? Pero de los 3 grupos más importantes, que son los semitas, que son los pueblos que van a vivir en toda la zona de Medio Oriente, en Arabia, en Sumer, en Caldea, en Mesopotamia, en Persia, en Líbano. Bueno, persa
me entra la duda ahora. No recuerdo si Persia pertenece al segundo grupo, que son los indoeuropeos, donde están los europeos y la India. Persa no estoy seguro. Y los africanos con Cam, el tercer hijo. Por lo tanto, y una vez a Yasser Arafat, muy vivo él, el ex presidente de la Autoridad Nacional Palestina, le preguntaron si él era antisemita y él dijo, no, ¿cómo voy a ser antisemita si yo soy semita? Y estaba en lo cierto, su contestación era cierta, él es semita, los árabes son semitas. Y si uno lee la genealogía después de Noah, van a aparecer los nombres de los actuales pueblos o estados, como Yaván, que es Grecia, como Charfat, que es Francia, como Sefarad, que es España, y muchos otros pueblos más, en una división que ellos ya conocían para mantener bien diferenciados los pueblos. Claramente, los semitas son asiáticos del Medio Oriente, pero que tenemos en común un idioma madre, una lengua madre, que es el semita, en el cual hace 3000 años uno del pueblo de Israel, uno del pueblo de Judá, un fenicio, un cananeo, un moabita, un amonita, un edomita, se podía entender, un arameo. El arameo es el Kadish, lo hacemos en arameo. El inicio de la Agadá, al-Ahmaniyá, es en arameo. ¿Sí? El arameo es un idioma muy similar con el hebreo, de muchísimas. El Talmud, la parte de la Gemara, está escrita en arameo. El arameo era la lengua franca gracias al imperio asirio, que hablaba arameo. ¿Sí? Se cree que Jesús hablaba arameo, hay discusiones si el arameo se hablaba entre todas las masas, porque este es un punto que me gustaría remarcar. La historia refleja, de cierta manera, muchas cuestiones o sea, hay que aprender a ver cómo hoy separar, no sé si las clases o los estratos, la élite, las brechas, las grietas siempre existieron. Había la parte más alta hablaba un idioma y la parte del pueblo hablaba otro tipo de, otra cultura, otra forma de vida. Por lo tanto, hay discusiones si el arameo hablaba el pueblo o lo hablaba solamente la élite intelectual que siempre hubo en todas las épocas. Pregunta, si está en duda la existencia de David, ¿también es dudosa la No, existencia del rey Salomón? yo Si creo es que así, la existencia del rey David, con lo que les mostré, está para mí y para el 99,9% de los investigadores, el consenso es que existió. okay. ¿Sí? Hay minimalistas como Thomas Thompson y no me acuerdo el nombre, de otro de Copenhague, de Sheffield. Hay una escuela minimalista que cree que los relatos del rey David y Shlomo son iguales o similares a los del rey Arturo. ¿Sí? Eh, eh, Peter Lemke, investigador reconocido danés, pero yo creo que la existencia de esta estela que les mostré del rey David da para mí por sentada cualquier discusión. Ahora, gracias a estas anclas, los que se llaman puntos de Arquímedes, quizás, lugar donde podemos dirigirnos para tener una fortaleza, si el rey David existió, por lo tanto, podemos creer que el rey Shlomo también. No tenemos ningún tipo de, más allá que no tengamos la evidencia física como la tenemos con el rey David, y esto Finkelstein también lo dice, también está de acuerdo, no solo de Shlomo, lo que a mí me asombró es que hasta habla de la existencia del rey Shaul, ¿sí? Quizás en diferentes interpretaciones con respecto a lo que interpretamos nosotros hoy en día de cómo fue esa trinomio, ¿no? Shaul, David, Shlomo, y después la división del reino en dos.
pero con diferentes interpretaciones. Pero él no niega no hay evidencia alguna sobre el rey Shlomo, ni cartas con el rey de Tiro en Sidón y en Tzor en el Líbano. No hay. ¿Cuál es la existencia arqueológica más antigua sobre Jerusalén? ¿Qué pueblo fue quien construyó, qué pueblo fue quien la construyó, en qué época aproximadamente, y en qué momento las distintas tribus se unen y se convierten en un único pueblo? Bien. La ciudad de Jerusalén pertenece a la cultura cananea que habitaba en la región con una ciudad muy pequeña en los márgenes de la zona central montañosa, muy pequeña, si recuerdan la imagen que les mostré, la vuelvo a mostrar. Fíjense, acá la pueden ver, en su máxima, una acrópolis, se ve, ¿no? Sí. Una acrópolis, acá se ve el relleno que es como un terraplén que hasta el día de hoy se encuentra, que supuestamente sostenía la estructura del palacio de la aristocracia o del rey, amurallada con una fuente de agua. Estas eran las necesidades que tenía que tener una ciudad en el periodo del bronce. Estamos hablando de 3000 años antes de nuestra era, fundada seguramente por cananeos de la zona. Creo que con eso respondí a quién la construyó, ¿no? La primera mención, o sea, la palabra Yerushalayim no aparece en la Torá. No está en la Torá. ¿Sí? No aparece en ningún momento. Lo único que aparece es que Abraham se encuentra con el rey de Ir Shalem, que es Melquisedec, no Jerusalén. ¿Okay? Creo que con eso contesté la pregunta de Jerusalén. Sí. No sé, dice este río, nada que ver con el que se dice el río Turco. Bueno, no sé a qué se refiere. Pregunta Fanny Breitman si puede ser que se vean caracteres griegos en los que mostraste de hebreo antiguo. ¿Lo sabés? No. Pueden ser similares. De hecho, el griego, los fenicios, que son parte de estos cananeos, que acá voy a tratar también de contestar la pregunta, repetida, Dalia, para todos, la segunda parte de la pregunta, que es cuándo se conforma un pueblo unido, ¿no? Exacto. ¿En qué momento las distintas tribus se unen y se convierten en un único pueblo? Bien. Se produce en el siglo XIII antes de nuestra era, o sea, entre el 1200, aproximadamente 1100 a 1200, siglo XII-XIII, una gran crisis geopolítica en la zona, donde todas las posiciones de fuerza pierden su hegemonía. No están hasta el día de hoy claras las causas, sí las consecuencias. Ahora después quiero decir algo sobre las tribus perdidas. Por lo tanto, todo el sistema colapsa, un sistema urbano con ciudades como Jerusalén, como Hatzor, como Megiddo, como Yafo, ciudades con un alto desarrollo tecnológico en cultura material, en utensilios de cerámica, en adornos. O sea, si uno encuentra en una ciudad elementos que son innecesarios para el día a día, nos habla de una riqueza y construcciones y demás. Todo este sistema cae. También la zona es invadida por pueblos que vienen de la zona del Egeo, como los filisteos, que claramente están en la Biblia relatados, que son provenientes de la zona de Caftor, de la isla de Creta.
egipcios, y también tenemos evidencias de eso, y los Plishtim son los que después durante un tiempo van a luchar contra las tribus de Israel. En ese momento, en esta caída de los poderes, permite que grupos comiencen a unirse a través de pactos, a través de lazos, y comiencen a formar unidades territoriales que no tienen mucho que ver con lo religioso. Lo religioso no es como hoy radical, extremista. Había tolerancia, no es que permitían o no permitían, cada cual hacía lo que quería, ¿sí? De hecho, la religión, el Tanaj, si uno lee el Tanaj con detenimiento, va a ver que el culto, más allá de los sacrificios, era un culto con estatuas en las casas, con inciensos, con hornitos, donde también se ofrendaban en las casas, en los lugares. Había una cultura también. O sea, tenemos que entender cuando dije antes que la sociedad tenía por un lado la aristocracia que gobernaba, intelectual, y el pueblo que hasta el día de hoy cree en magia, cree en la mística. No podemos negar que más allá del desarrollo del racionalismo, todavía creemos en la magia, somos supersticiosos, queramos o no. Vivimos pegados, aferrados a creencias, y tenemos mucho para investigar de los actos que hacemos día a día, hasta con las tefilotes y con las estampitas y con todo lo que hacemos para interceder en los designios divinos. Eso es magia, magia entendida como magia de culto, no como magia predigitación. Quiero hacer la diferencia entre los vocablos, ¿sí? Entre la terminología. De hecho, creo que es necesaria un estudio de terminología, más que a veces de historia y todo. Con respecto a la tribu perdida, el mito que se crea es un mito. No hay tribus perdidas. Cuando se destruye el reino de Israel, gran cantidad de refugiados quedan en el lugar bajo dominio asirio, otros se van a vivir al reino de Judá que crece, pero ciudades que estaban antes del reino de Israel ahora pasan a dominio de Judá. O sea, no hay, no busquemos tribus en Alaska, ni en la India, ni en ningún lado. Puede haber tradiciones judías, pero porque hubo comunidades judías en muchos lugares del mundo. Y me permito decir esto, porque el judaísmo es una idea más que una pertenencia encadenada. Y la idea judía fue llegando a muchos lugares donde mucha gente fue adaptando y adoptando esta religión judía. Porque así como el cristianismo se desarrolló a nivel universal, el judaísmo le sentó las bases, porque el judaísmo ya existía. Lo que pasa es que en la lucha entre el judaísmo y el cristianismo salió vencedor a nivel fortaleza y a nivel hegemonía política, social y militar. Simplemente hubiera cambiado mucho la historia si el vencedor hubiera sido el judaísmo, ¿no? Pero las bases estaban ya sentadas, el judaísmo había llegado a todos los reinos judíos en Arabia, reinos con reyes, ¿sí? Y estos están en las fuentes, hasta en el Talmud, está ahí en fuentes extra reyes judíos en Arabia. Bueno, el reino de los Cusaros, que se cree que es una invención de Yehuda Leví, el poeta sefaradí, tiene algún tipo de asidero, ¿sí? Veo ¿Nos que podés hablar un poco sobre la historia y el descubrimiento de Mesadá? ¿Los mitos, dijiste, Dalia? Dice la historia, pero los mitos me gustan más. Bueno, bien. ¿Tienen un par de horas más? Hacemos un pedido de delivery.
No, yo no tengo problema. Yo mientras se quieran quedar, sigo contestando sin ningún tipo. Para mí es un placer. Bien, la palabra mito es exactamente lo que es con Metzadá. Tuve la suerte de excavar ahí, lo vi de cerca. Fueron las noches más hermosas de mi vida, bajo ese cielo estrellado, en verano. A nosotros cuando vamos en invierno no está el espectáculo de luz y sonido, pero en verano sí está, cuando me tocó excavar a mí. Subir la rampa todos los días era realmente conmovedor. Se siente el relato. El mito, más que nada, primero quiero dejar tranquilo a todos de que hubo una lucha feroz. Los romanos sí cercaron con 8 campamentos romanos el lugar. Hay gente que va a estudiar, que estudia historia militar romana y va ahí por el grado de conservación de los campamentos romanos. Ni les interesa Masada. Van a estudiar los campamentos romanos nada más porque están impecables, se puede reconstruir totalmente la historia militar romana. Hay gente que le gusta eso. Empezamos un viaje imaginario hoy. Metzadá, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a las fuentes. ¿Qué fuentes podemos tener? Josefo Flavio nos habla. Josefo Flavio nos habla de Metzadá, pero después Metzadá no aparece en ninguna otra fuente. No aparece ni en el Talmud, ni en ninguna fuente judía que exista. No está. Es un hecho que no ocurrió ni nunca ocurrió. Metzadá. Cuando vamos a Josefo, seguramente Josefo, que él no estuvo ahí, por lo tanto, debemos preguntarnos si ese discurso mágico, místico, del último líder de los rebeldes, fue verdad o es fruto de la pluma del gran literato. Las fuentes históricas que tenemos son solamente de Josefo, quien seguramente escuchó parte de la historia de estas 2 mujeres con sus 3 niños que fueron interceptadas por las centinelas romanos, que seguramente le tomaron en su parte diario lo que pasó. Ellas habrán contado algo y eso le llegó al Josefo, y Josefo escribió parte. Pero tenemos que entrar a pensar que Josefo escribe bajo determinadas, por eso dije que partó por un curso de Josefo, porque escribe tratando de hacer una apologética, si se quiere, sobre el pueblo de Israel, y porque él sentía culpa también por haber, entre comillas, traicionado a su pueblo. Josefo nunca nos habla de celotes. Es importante tener en claro que los celotes o los canaím era el brazo armado del judaísmo rabínico. Era parte de los que estaban en contra del poder romano, pero los que se ubican ahí eran los sicarios. Josefo no habla de celotes, sino que habla de sicarios. Y sabemos que el adjetivo feo es el de sicario. Y los sicarios era porque la palabra griega sicari es un puñal de este tamaño, ¿sí? Que tenían escondido bajo sus mangas y eran asesinos a sueldo. Iban a matar en una época turbulenta durante el sitio romano a Jerusalén. Esta población de sicarios, de acuerdo al relato de Josefo, que es la única fuente que tenemos, nos cuenta que antes de llegar a Mesadá, arrasan con la localidad de Engedi, donde judíos vivían ahí. Matan a más de 800 personas, judías también, y les quitan determinadas especies que hoy ya no se encuentran más y que supuestamente eran usadas para los inciensos del segundo templo. ¿Sí? Sí, relea a Flavio Josefo, que va a ver que no está, en ningún momento habla de los celotes, sino que habla de sicarios. Por lo tanto, la connotación extremista y radical de los habitantes de Metzadá sirve para los intereses de un momento en el cual el joven Estado de Israel, rodeado de enemigos árabes, precisa
levantar el coraje, la valentía de que es importante morir por una causa justa. Hoy en día, creo que ese mensaje, hoy a nuestros alumnos, yo tengo que ser muy cuidadoso de transmitir. El paradigma, especialmente después de la muerte, mejor dicho, perdón, del asesinato de Yitzhak Rabin, perpetrado por un radical judío también, requiere que reveamos ciertos paradigmas y conceptos históricos que fueron puestos al servicio de determinados intereses que no juzgo como perniciosos, sino que creo necesarios. Pero hoy en día, al subir a Metzadá, que les puedo garantizar que subir con todo este conocimiento sigue erizándome la piel, y leer el último discurso de Eleazar Ben Yair como una arenga para que cada uno mate a su familia y a sus correligionarios para no perecer frente al poder romano, no diría que si es verdad o si no fue verdad. Sí diría que es fruto del escritor. Y podemos leerlo. Si vivimos cerca de ficción, nos gusta más la ficción. Si vemos hoy películas que no tienen un determinado patrón, una serie que no tiene determinado patrón, la dejamos. Vivimos consumiendo literatura y entretenimiento de acuerdo a algo que ya está estipulado. Hay muy pocas series de culto, películas de culto, pero justamente son las excepciones. Vivimos, y se fijan, hagan ese ejercicio, háganlo hoy con lo que ven. Van a ver que todo rige algo que nos gusta. Entonces, también debemos ver la pluma, la grandiosa pluma de Josefo y entenderla como tal, simplemente. Este es un poco lo que tengo para decir sobre Metzadá. Bueno, no, hay para decir mucho más, pero quiero dar lugar a otras preguntas más. Hay gente que levantó la mano también, Dalia, ¿se me fue Dalia? La perdí. Bueno, hacemos una última pregunta más de alguien que levantó la mano y ya con esto cerramos y después le comentamos un par de cositas de la comunidad. Ahí te estoy dando para que te habilites el micrófono un segundo. ¿Se refieren a mí? Sí, sí. Ah, bueno, yo quería hacer una aclaración. Yo no me refería a los Hyksos en ningún momento. Estábamos hablando de la misma cosa, solo que yo estaba refiriéndome a una de las columnas de uno de los templos de Amarna, del faraón Amenhotep III y IV. ¿Perdón? Amenhotep III y IV, 1350-1340 antes de nuestra era. Estamos hablando, me estaba refiriendo que además de la estela, hay una referencia en uno de los cartouches, en la parte inferior de una de la columna, que lo único que quedó de esa columna, también está referido a lo mismo que te estaba hablando. La otra cosa que le quería decir es que yo soy miembro del Moriah College y tomé cursos también con el doctor Weintraub. Claro, fue profesor mío en los años 90, profesor mío. Él es misionero o entrerriano, una gran persona. Yo no sabía de qué provincia de Argentina era, pero me lo imaginaba. Es extraordinario el hombre. Y anotarse en los cursos del Moriah College es extraordinario, es muy fácil y conveniente. Muy bien, gracias por la aclaración. No me termino quedando en claro igual cuál es el nombre de este tribu. No creo que haya un nombre de una tribu, pero lo dejamos para otra vez. Bueno, Diego, te agradezco mucho, te agradecemos todo. Muchas gracias, muchas Todos gracias. muchos, sí. Ahí estaba, ahí volvió Daria que justo tuvo. Volví. Sí, volvió Daria. Les queríamos agradezco a agradecer a ustedes, todos. No, por favor, fue un honor y un placer escucharte. Agradecer a todos los que participaron
Hagamos un aplauso virtual todos desde casa, que la charla estuvo increíble. Les comento que, bueno, si alguien quiere retomar un poquito de estos temas y demás, bueno, ya ahí pasaron el chivo dos. Diego y nuestro querido compañero que estuvo con nosotros nos pasaron el chivo de Moria College, así que los que quieran participar pueden contactarse con ellos y comentarles que vamos a hacer un segundo encuentro con Diego a confirmar la fecha, así que los que pasaron su mail van a estar recibiendo dentro de poco información con respecto a las actividades de la Keilah, y les dejo acá en el chat el Facebook de la comunidad, si alguien se quiere comunicar con nosotros para recibir la información de las cosas de la Keilah o demás, está más que bienvenido. Bueno, sin más, muchas gracias Diego, muchas gracias a todos, les deseamos un buen fin de semana y eso es todo. Daria, ¿querés cerrar vos? Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Diego. Siempre muy claro todas tus charlas, muy dinámicas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar. La próxima, bye bye. Gracias por aguantar una hora a mí hablar. Mi mujer no lo hace, así que... Gracias.